Bueno, alumnos, hoy vamos a continuar con el tema contenidos y para eso nos vamos a ir a la página 41. Vamos a ver un ejemplo de cómo se diagraman los contenidos para una capacitación, o en este caso el ejemplo que vamos a presentar es un cursito. Bien, todo empieza con, vamos a situarnos, empieza con un problema en un frigorífico. ¿Sí? Entonces el comité de gerencia llama al especialista en seguridad, llamado aquí Roberto, como lo pueden ver, ¿sí? Y le plantea varias inquietudes. Una de las inquietudes que le dice el comité de gerencia es que lo quiere a él para contarle que ha detectado ciertas cosas. Y acá viene uno de los problemas más graves, ¿no? Es decir, que el comité de gerencia ha detectado algo que el capacitador no ha detectado. Eso nunca debería pasar porque puede generar un problema, ¿no? Pero bueno, en este caso pasó. Entonces, ¿qué le dice el comité de gerencia? Bueno, en principio dice que el mes pasado, tres muchachos fueron apercibidos por no usar las botas. Ayer el supervisor escuchó una conversación en la que dos comentaban sobre el trabajo más rápido y sin guantes, sí que se hacía más rápido sin los guantes, ¿no? Y el baño está un desastre, ¿no? Es una misión imposible, como lo nombran acá, ¿no? Que se mantenga limpio, ¿sí? Es decir, acá el problema es un problema de higiene, ¿sí? Vamos. Y al tener un problema de higiene, esto puede repercutir en la ganancia de la empresa y las sanciones que pueden existir por esto. Ahora, ¿qué más le dice el comité de gerencia? Bueno, lo que yo pretendo que ustedes antes de ver este video por ahí lean un poquito antes esto, porque yo no les voy a leer todo, simplemente voy a ir saltando en las partes más importantes, ¿sí? Así que sugiero primero lean y luego sí vean el video completo, o los videos, porque son varios. Bien, entonces, ¿qué le sugiere? Fíjense que acá ya el mismo comité de gerencia, que está integrado por 6 integrantes, ¿sí? Le sugiere algunos temitas, ¿sí? Y le dice que el programa de capacitación incluya por lo menos 3 ítems importantes: una revisión de las pautas de higiene de la compañía, qué se espera de los operarios, cómo creen que trabajen y cuáles son las dificultades para que se cumplan estas pautas. Observen que estos dos puntos es algo muy importante en una empresa, ¿no? Es decir, que los gerentes mismos y sus gerentes no le echan la culpa directamente a los operarios, sino que están planteando que quizás pueda haber algunos otros problemas y que ellos no hacen esto a propósito, ¿sí? Es decir, que no es que ellos a propósito son sucios o dejan todo sucio o trabajan sin guantes, sino que puede haber algunas otras piezas claves acá, algunas piezas claves que están haciendo que los operarios trabajen así. Por eso, cuando hablamos de qué esperan los operarios, le está diciendo una responsabilidad de ellos, y al mismo tiempo cuáles son las dificultades, es como que les va a dar voz a los operarios para que ellos planteen cosas. Bien, y además, otra cosa, fíjense que también está hablando de los operarios, pero ellos dicen que también tendríamos que encargarnos de la formación de los supervisores. ¿Por qué? Porque evidentemente los supervisores tienen un problemita acá, o se relajan, y ellos también entienden a los operarios, capaz que los conocen incluso, y si sancionan a todos, esto es un problema,
pero si no lo sancionan no cumple con su función. Es decir, que evidentemente la capacitación también debería ser para los supervisores, según lo plantea el comité de gerencia, pero le deja una puerta abierta, porque dice, vamos a tener que pensar después cómo encaramos la formación de los supervisores. Es decir, que a ellos les interesa los operarios, ¿sí? Obviamente que son la mayor cantidad de personas y son los que generan por ahí la desviación, ¿sí? Entonces, la capacitación ya tenemos 3 puntos claves, ¿sí? Lo que plantea el comité de gerencia, y además tenemos que los destinatarios van a ser los operarios. Bien. Roberto se plantea muchas cosas, etcétera, etcétera, y lo más importante acá es que él, lo primero que se pregunta es, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el problema que percibe la gerencia? Entonces, el problema es, no se cumple en un 100% las normas de higiene por parte de los operarios. Ya está. Fíjense, ahí está definido el problema con una forma medible, con un 100%, y además está identificado quiénes son los actores, los operarios. Bien. Ahora, ¿por qué no se cumplen en un 100%? Bueno, puede haber que las causas de esto puede ser una falta de compromiso, falta de compromiso de los operarios. Fíjense que cuando hablamos de falta de compromiso, estamos hablando de algo de valoración o actitud. Esto es un detalle, ¿no? Esta capacitación también quiere abarcar la parte de valoración, ¿no? Es decir, es un cursito que va a tratar que los operarios se pongan la camiseta de la empresa. Cosa difícil, difícil. Van a ver cómo después lo logra al final, ¿no? Simplemente pensando en los contenidos. Otra cosa que puede pasar también es que no hay una comprensión, es decir, un problema de entendimiento de las normas, ¿sí? Esto quiere decir que van a tener que revisar las normas, ¿sí? Como reinterpretar las normas o volverlas a ver, ¿sí? Y por último puede ser también un problema de factibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay un problema entre lo que dice la norma y lo que pasa en el día a día, o cómo se llevan las operaciones, o el problema de tratar de adaptar la norma al trabajo diario, ¿no? A la producción diaria, ¿sí? Y por supuesto, estos inconvenientes que acabamos de nombrar, que pueden llevar, y bueno, pueden llevar a un desastre a la empresa. ¿Por qué? Y porque imagínense que bromatología detecta una contaminación, eso quiere decir que va a clausura el frigorífico entero. Y si va a clausura el frigorífico entero, bueno, imagínense todo lo que puede pasar, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Que puede pasar, pero ya ustedes lo pueden imaginar. Bien, sigue pensando una noche lluviosa este muchacho Roberto, en su oficina, después de hora, porque esto lo preocupa, tiene que resolverlo rápido, porque el problema está ya, no mañana, sino ya, y tiene que resolverlo rápido. La parte de diseño tiene que ser rápido para poder salir con la capacitación y corregir el problema lo antes posible. Acá, si nosotros hablamos de riesgo, yo podría decirles que, valorando el riesgo, ¿no? En este caso sería un riesgo inminente, es decir, que la capacitación tiene que salir para ayer. ¿Por qué? Porque si ustedes se toman mucho tiempo en el diseño, no salen con la capacitación y en cualquier momento puede haber un desastre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se detectó el problema medio tarde. Fíjense que anteriormente decía hace varios días que pasa esto. Entonces, si tardan mucho, puede ocurrir un accidente, o en este caso bromatología, que viene a hacer una inspección y lo detectan, y bueno, y una vez que pasó
llegaron muy tarde y obviamente el gerente los está mirando muy mal porque el gerente ya les dijo cuál era el problema. O los gerentes, no el comité. Bien, entonces, planteando esto, este muchacho Roberto pensó, a ver por qué pasa esto si él antes había dado una capacitación sobre la elaboración de buenas prácticas de manufactura. Esto lo tienen por acá, aquí. Es decir, dice se siente algo desilusionado. Hace 2 años, fíjense, hace 2 años, él mismo elaboró un manual sobre buenas prácticas de manufactura. Es decir, no solamente hizo un manual, sino que luego lo transmitió al personal, podemos pensarlo así, es decir, no va a hacer un manual para no transmitirlo, y siendo el capacitador, y él le puso esfuerzo para corregir la manera de trabajar y al final no se repetan. Es decir, que ya habían sido capacitados. Si ya habían sido capacitados, bueno, entonces tendremos que ver los puntos anteriores que pueden llevar a la falla, ¿no? O al error. Bien, planteado estos puntos, acá podemos decir, se supone que los operarios conocen las normas, ¿sí? Pero no las aplican, ¿sí? Es decir, las conocen porque ya se dio, pero no la aplican, pero las conocen, ¿sí? Entonces, si las conocen, ¿por qué no llegan? Y eso es lo que pasa generalmente, ¿sí? Es decir, que uno supone que las normas las conocen, las reglamentaciones las conocen, pero sin embargo no hay una aplicación. Y ustedes ven el fallo en esa aplicación, tanto que habíamos visto el tema del vacío en capacitación, es decir, que ustedes veían ahí cuál era el problema, porque había una falta, había una falla, y esa falla se notaba que algo faltaba, ¿sí? Que era problema nuestro de capacitación. Y acá se los está diciendo, ¿no? Vamos a decir, conocen, pero sin embargo no las aplican, ¿sí? Y otra cosita que yo quería decirles, ¿no? Es decir, no las aplican, uno por ahí puede llevar a la parte del hacer, ¿no? A la habilidad, ¿no? No es un problema por ahí de habilidad. Fíjense, hoy cuando planteábamos un problema de compromiso, un problema de comprensión o un problema de factibilidad, ¿sí? Entonces no es un problema de habilidad. Ellos la pueden llevar adelante la práctica, pero no las aplican porque hay algún otro problema que lo acabamos de plantear, ¿no? Es decir, un problema de valoración, un problema de comprensión o un problema de factibilidad. ¿Estamos? Y factibilidad quiere decir que cuando la quieren aplicar no pueden. Bien, siguiendo con este problemita, bueno, acá les plantea una de las consecuencias que puede traer una falla en bromatología, ¿no? Entonces, el primero podría ser el prestigio de la empresa, que caiga el prestigio, la posición de mercado, el tema de la calidad, es decir, que si hay bacterias en el alimento, en la carne, bueno, se pierde calidad, y todo eso generaría un problema en el mercado y en las ventas. Bien, planteado este tema, ahora vamos a la comprensión del problema. Y acá es cuando muchas veces me he planteado que cuando hacían el ANF ustedes veían que había muchas salidas en un ANF, ¿no? Es decir, que podía ir para un lado o para otro cuando analizaban un accidente y no les quedaba muy claro. Bueno, ese de aquí es donde está el nudo del problema. Es cierto lo que ustedes notan. Lo que pasa es que ustedes tienen que dilucidar un problema. Yo por eso les puse este dibujito acá. Dilucidar o desmarañar un problema de capacitación, se encuentran con un revoltijo. Es decir, se encuentran que está todo mezclado, según lo dice este mundo.
tal este muchacho es John, ¿no? Y ustedes tienen que desovillar o sacar la punta y después empezar a seguir el hilo, a ver dónde lo lleva, ¿sí? ¿Y qué quiere decir este revoltijo? Es decir, ¿qué es un revoltijo en cuanto a nosotros hablamos de capacitación? Bueno, entonces, no es una situación definida con claridad. Y bueno, ahí ustedes tienen que definirla, ¿no? Es decir, plantear la problemática, identificar el problema, ¿sí? Después, supone una construcción o una delimitación a partir de una situación caótica. Es decir, ¿cuándo empezó este problema? ¿Cuándo empezaron a descuidar la higiene? ¿En qué momento del ciclo o de esos 2 años que le había dado la capacitación anterior, cuándo empezaron a perderse? Empezaron a disminuir la higiene. El punto original hay que buscarlo, porque eso puede estar ahí la causa. Estamos, posiblemente sea que empezó cuando les empezaron a pedir más producción. ¿Se dan cuenta? Es decir, que subió el estándar en cuanto a producción necesaria, porque no sé, vamos a ponerle bajo el precio, entonces tuvieron que producir más y ahí viene el problema. Bueno, después, a menudo implican conflictos de metas y valores o intereses. ¿Qué quiere decir? Bueno, si ustedes dicen, a los gerentes, ¿qué le importa? ¿La producción o la higiene? Las dos cosas. ¿Sí? Y a los operarios les importa la producción porque con eso le pagan. Es decir, no tanto la higiene. Entonces hay un conflicto ahí. Y cada uno puede interpretar de diferentes maneras un mismo punto. Y acá podemos hablar un poquito del tema de la discrepancia. Es evidente que acá hay una necesidad por discrepancia, es decir, no están haciendo las cosas bien de cómo las tenían que hacer. Eso significa que, bueno, la discrepancia ustedes saben ya lo que trae, ¿cierto? Es decir, que ellos muchas veces no la acepten, que sea algo normal para ellos. Estamos bien. Y el último punto, dice, es necesario integrar diferentes enfoques o alternativas, ¿no? Es decir, hay que mirarlo desde distintos puntos de vista. Eso significa que Roberto puede ser un problema que lo mire porque él también lo va a ver desde su perspectiva. ¿Y cuál es su perspectiva? Los operarios tienen la culpa porque yo digo cosas y ellos no me hacen caso. Y eso es la primera perspectiva que puede tener él. Y no es tan cierto. Y los gerentes dicen, los operarios no hacen bien las cosas porque son sucios. Vamos a ponerle, ¿no? Y bueno, pero ¿qué dicen los operarios? También tenemos que ver lo que ellos dicen. Afortunadamente los gerentes dejaron abierta esa puerta para que los operarios puedan opinar. ¿Sí? Es decir, si nosotros vamos a la primera parte, al punto 3, aquí, a este punto, ¿sí? Al punto 3, ¿cuáles son las dificultades para cumplir las pautas? Estamos a decir que los gerentes les dan una posibilidad para que ellos puedan opinar, porque en realidad ellos son los que saben del tema, ¿no? del transcurso del día a día. Bien, ya vimos la comprensión del problema. Ahora vamos a el análisis, ¿sí? Un poquito de análisis. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de análisis, ¿sí? Nos vamos a esta partecita y en primer lugar es prestar atención a la formulación del problema, ¿sí? Es decir, cómo se formula el problema. Ya lo habíamos descrito anteriormente, ¿no? Se presenta todo mezclado, y depende de los puntos de vista, y hay cosas que son importantes para unos y para otros no. Y aquí nosotros encontramos que hay que recorrer la planta, caminar la planta, para buscar información. ¿Por qué? Porque los diferentes interlocutores, como lo dice acá, pueden iluminar el problema, ¿no? Es decir, hay que hablar con cada persona, con algunas personas, quizás los grandes campeones que puede haber ahí. Obviamente, Roberto trabaja para esta empresa y conoce a la gente. Entonces, hay que caminar un poco y no solamente quedarse con lo que dice la gerencia, sino hay que averiguar para poder
abarcar bien el problema, porque vamos a suponer que Roberto no sale a caminar la empresa y presupone que no dominan las normas. Entonces lo que hace es una capacitación de normas. Los reúne a todos y les tira la biografía de normas. Así, estas son las normas, se hace así, 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 así. Al otro día no pasa nada. Sigue igual el problema. Entonces, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era? ¿Te das cuenta? Le erró. Yo les puedo contar una experiencia que tuve hace unos años. Notamos con un compañero mío, que estábamos en la oficina de capacitación en el cuartel, que el personal utilizaba una escalera desvencijada. Era un desastre, un peligro. La escalera, si bien era metálica, se movía toda. Y buscar un gatito o subir a un tejado era un problema, porque era un peligro eso. Podían caerse los bomberos, imagínense los bomberos caerse por una escalera. Era una locura. Entonces con él nos planteamos justamente hacer una capacitación sobre uso de escalera rápidamente para tratar de solucionar el problema. Así que, ¿qué hicimos? Los reunimos a todos en la oficina de capacitación y empezamos a hablar de los tipos de escalera, del uso de la escalera, de la seguridad de las escaleras, cómo verificar antes el estado de la escalera antes de utilizarla, etcétera, 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 ¿no? Para que ellos pudieran ver los riesgos y identificarlos, ¿no? Y resulta que una vez que estábamos charlando, empezó uno de ellos, nos levantó la mano y nos dice: pero ustedes nos van a dar otra escalera. Y ahí nos quedamos, miramos con el muchacho y nos dice: ¿cómo otra escalera? ¿No tienen? No, ese era el problema. No había otra escalera. No habían comprado otra escalera. Esa escalera debería haber estado de baja. Era así de simple. Teníamos que sacarla y poner otra. Pero no había otra escalera. Y no había plata para comprarla. ¿Se dan cuenta? Es decir, nunca se nos pasó por la mente ese punto, ese problemita. Claro, sí, sacábamos esa escalera vieja y desvencijada y comprábamos otra, no había más problema. ¿Se dan cuenta? Es decir, le erramos feo, le erramos feo. Menos mal que no nos mataron en ese momento. ¿Sí? Pero bueno, muchas veces ustedes identifican mal el problema, seguramente no van a salir tan indemnes como deberían, ¿no? Es decir, la gente después va a desconfiar, todas esas cosas, ¿no? Bien. Vamos ahora a seguir un poquito con esto. Bueno, lo que vamos a ver ahora, después de leer toda esta partecita de revoltijo, etc., vamos ahora a pasar a las fuentes del contenido. Es decir, ahora lo que vamos a ver es de dónde se puede extraer los contenidos o los temas que se pueden dar. Ya habíamos 3 puntos que había dicho la gerencia, ¿no? Pero tenemos que ver un poquito más, ¿sí? Es decir, de dónde podemos sacar temas. Y acá lo primero que ustedes hacen generalmente es buscar contenido en internet o biografía especializada. No, eso sería el último punto. ¿Sí? Fíjense de dónde saca, ¿sí?, los contenidos para empezar a trabajar. Bien, y acá yo les puse una tablita, un listadito. El entorno, la estrategia, los procesos y sistemas de trabajo, la cultura, el management, la estructura, y fíjense, las otras fuentes del campo profesional están en el último espacio, en el último lugar. En realidad nosotros lo que hacemos es buscar esta primero y muchas veces no tomamos en cuenta todo esto, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? Vamos a describirlo ahora paso por paso. Bueno, vamos a ir primero a la parte del entorno. ¿Qué es el entorno? Bueno, en este caso el entorno sería qué pasa con los clientes, con el marco regulatorio, la política de empleo, qué pasa con los no clientes, es decir, los proveedores. Estamos, lo tienen acá, ¿no? Los clientes. Es decir,
¿Qué pueden aportar todos estos puntos a los contenidos? Bueno, y acá Roberto hizo un listado de qué pasa con el entorno, ¿no? que sacamos del entorno. Y entonces, fíjense, acá dice qué valor del cliente, qué significa la calidad en la industria, y cómo evalúamos bromatología, qué evalúan los organismos certificadores, qué buscan los clientes, es decir, el proveedor, cómo repercute en la sociedad por la falta de prevención y contaminación en el alimento. Eso es todo lo que engloba desde el exterior a la planta productora. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque, bueno, si bien uno lo toma como entorno, bueno, hay conectividad entre la planta y el entorno, ¿no? Es decir, los organismos que certifican, los que compran el producto y los que mandan la materia prima para que la fábrica funcione. A eso le llaman entorno. Entonces, todos esos puntos, los puntos en general se pueden sacar esta cantidad de temas del entorno. Vamos ahora a la estrategia. En la estrategia yo les puse bueno, como la estrategia es primero vamos a definir la estrategia, ¿no? Es decir, cuál es la estrategia de la empresa en cuanto a la producción, en cuanto a la parte del mercado y la venta, ¿no? Es decir, acá dice cómo hacer frente a los competidores, ¿no? Esa es una parte importante de la estrategia, porque vamos a suponer, supongamos que la empresa, una de las estrategias fundamentales es la higiene, ¿no? Como lo han visto en algunos avisos, ¿no? Por ejemplo, la Serenísima, tantas bacterias por el mililitro, lo más bajo que se hay en el mercado. Es decir, que ellos se promocionaban así. Eso es una estrategia, ¿no? Es decir, como que era la leche más pura que había en el mercado. Entonces eso, claro, vos lo ves así y decís, pucha, la compro porque es más pura. Vamos, entonces, imagínense que si hacen la estrategia y descubren que está contaminado, chau la empresa, ¿no? Que ha pasado, fíjense que ahora por ahí hay muchas noticias, ¿no? Que salen en el diario, bueno, en internet, ¿no? Que hablan sobre si clausuró tal producto, porque no reúnen las condiciones, y eso es todo un problema para la empresa. Bueno, porque obviamente todo ese stock no lo puede vender. Bien, ¿qué podemos sacar de la estrategia? Dice acá, ¿conviene entonces que los operarios sean conscientes de la falta de la prevención? ¿Es importante como estrategia? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Es decir, si yo promociono la calidad de mis productos y gracias a una falla en los operarios, esta calidad baja la venta, y si baja la venta, bajan los salarios. Es una relación directa, ¿no? O podemos llegar hasta el quiebre incluso, ¿no? De la empresa. Entonces, si conviene que los operarios conozcan esto de la estrategia de la empresa, entonces podemos plantear 4 puntos. ¿Qué hacen bien los competidores y qué hacen pura carne? Pura carne se llama la empresa, ¿no? Bueno, tengo que aclarar, ¿no? Este nombre se lo puse yo porque el original no era así. Esto lo saqué de un libro de una persona muy importante que habla de capacitación. Vamos a decir, yo le cambié pura carne, pero es de otro autor. Me gustó cómo lo encara esto. Por eso lo presenté acá. Bueno, después, punto 2. La calidad como ventaja competitiva. ¿Hacia dónde vamos? Esto sería algo así como la política de seguridad de la empresa, ¿no? Seguridad y higiene de la empresa, ¿no? Volúmenes esperados, cuota de productividad, pauta de satisfacción del cliente, requisitos de los productos, calidad versus cantidad, son realmente opuestos. Y este punto es muy interesante, ¿no? Es decir, calidad versus cantidad. Muchas veces van a tener problemas en cuanto a seguridad, porque la seguridad atrasa. ¿Qué significa eso?
Claro, si yo tengo que armar un andamio, por ejemplo, ¿no? Si tengo que armar un andamio, primero tengo que armarlo correctamente, luego tengo que pasarlo, es decir, no puede pasar hasta que sea certificado, es decir, habilitado por el técnico de seguridad, y luego de eso se puede utilizar. Todo eso lleva un tiempo, hay que llenar formularios, etc. Y claro, es mucho más fácil poner dos pilas de bloque, dos tablones y chao.